Presentem Cornelia y el intruso del bosque, de Raquel Mínguez, publicada en Editorial Algar, aquí a la 52 edición de la Feria del Libro. Raquel, bienvenida un año más. Gracias. Y a traernos a Cornelia. Cornelia, una vez más. Pues sí. Vamos a presentar a Cornelia y vamos a contar esta aventura con el intruso del bosque. Pues Cornelia es, bueno, encantada de estar aquí otra vez. Cornelia es una bruja muy especial. Es una bruja que es una bruja guapa, cosa un poco rara entre las brujas. ¿Por qué? Porque no hay brujas guapas, en teoría. Eso es una leyenda urbana. ¿Tú crees? Bueno, puede que lo sea, porque Cornelia es bien guapa. Y luego es una bruja que tiene otra peculiaridad, que es que le gusta más leer que la magia. A ella le encantan los libros. Entonces, bueno, está bien que uno lea, pero si uno es bruja y no practica la brujería, pues luego se equivoca, se le olvidan los conjuros, se confunde de palabras mágicas y hace algún desastre que otro, que es lo que le pasa a Cornelia. Entonces Cornelia tiene el encanto de que no sigue la norma. O sea, Cornelia hace su propio camino. Se sale del caminito que sigue todo el mundo y hace su propia historia y tiene sus propias leyes y sus propias normas. Y eso está muy bien. Sí, yo creo que sí. Y de pronto se encuentra un intruso en el bosque. Y de pronto se encuentra un intruso que es un niño que se llama Hugo, que es este de aquí, que tiene esa cara de horror porque se ha perdido en el bosque el día de su cumpleaños. Porque Hugo tiene un problema, que es que se acaba de mudar a la ciudad donde está empezando a vivir. En el colegio no tiene amigos y los padres de él, para que se haga amigo de los niños, para que le conozcan, quieren hacerle una fiesta de cumpleaños. Y él tiene mucho miedo de que no vaya nadie y de hacer el ridículo, entonces no quiere fiesta de cumpleaños y se enfada, sale corriendo de casa, da un portazo y hay un bosque cerca de su casa que pone prohibido el paso, pero él aún así entra en el bosque y se pierde. Y se cruza con Cornelia, por suerte para él. Y Cornelia le pide ayuda para volver a casa. Y Cornelia tiene un problema porque hay una ley en el bosque mágico que dice que ningún humano que entre en ese bosque podrá volver a casa jamás. Entonces Hugo intentará convencerla de que aún así le ayude a volver a casa. Y Cornelia tendrá que plantearse si Hugo le cae lo suficientemente bien, si tiene que pedirle algo a cambio o no, si lo va a hacer gratis. Y bueno, y ya no te cuento más, ¿no? Pues si te cuento más, no te lo vas a ver. La segunda aventura de Cornelia. Es la segunda aventura de Cornelia, sí. Pero ¿hay una tercera? Hay un proyecto de una tercera, sí. ¿Qué te basaste? ¿En qué te basaste para cómo surgió Cornelia? Pues un día un personaje tan peculiar. Sí. Que recuerda, en algunos casos recuerda mucho a Pipi. Sí, porque es un poco gamberreta. Y sí, pero esto, a mí me encanta Roald Dahl. Roald Dahl es uno de mis escritores favoritos. Sí. ¿Y a quién no? Entonces, a raíz de leer Las brujas, escribí algunos libros en los que las protagonistas eran las brujas. Y me apeteció hacer un personaje diferente, un personaje que por un lado es un clásico, que es la bruja, pero que por otro lado fuera distinta. Entonces, el personaje de la bruja es muy interesante, creo yo, para un escritor, porque tiene una doble vertiente. La bruja era, cuando no había médicos, era el médico, era quien sabía tratar una lesión, una enfermedad, un tal, pero por otro lado también podían hacer daño y tienen su leyenda negra. Entonces es un personaje con el que el escritor puede jugar mucho. La puedes hacer buena, la puedes hacer mala y la puedes hacer buena y mala a la vez, que es más interesante todavía, supongo. Cornelia y el intruso del bosque, Raquel Mínguez, aquí en la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia. Un placer haber hablado contigo, como siempre. Igualmente. Y esperamos ya el año que viene la tercera Cornelia. Pues sí, eso espero yo también. De Kira. ¿No puedes decir nada? No. ¿Un bosque? No. Bueno, dejamos aquí. Pero seguirá leyendo Cornelia, ¿no? Bueno, a lo mejor entra otro personaje mágico también. Así como aquí
de personajes mágicos están Cornelia, un par de brujas y muy malas, muy cumpliendo la leyenda negra de las brujas, pero hay un niño, que es un niño real y normal y corriente. Es posible que en el próximo Cornelia haya un personaje mágico que no es bruja. Bueno, lo dejamos aquí. Cornelia y el intruso del bosque. Un placer, Raquel, como siempre. Gracias, igualmente.